Hola, buenos días. Soy Javier, técnico de jardinería La Encina, y hoy quería hablaros un poco de las hortensias, de los cuidados y de cómo se debe podar una hortensia. Deciros que las hortensias, junto con los rosales, es la planta de flor por excelencia, sobre todo aquí en el norte. Es una planta bastante resistente, no requiere muchos cuidados, los que vamos a ver ahora. Y os voy a explicar un poco, pues eso, sobre todo cómo podarlas, ¿no? Porque mucha gente tiene dudas sobre ese tema. Para comenzar, mostraros un poco las herramientas de poda. Bueno, yo tengo aquí mis tijeras personales. Lo que os hace falta es una tijera de mano, que llamamos, para hacer los cortes, y si la hortensia fuese muy grande, tuviese ramas muy gruesas, necesitaríamos una tijera de 2 manos o cizalla, que las podéis adquirir aquí en el centro. Explicaros, antes de empezar a podar brevemente, cuál es la técnica. La poda, hay una primera poda que se realiza en otoño, que es para quitar la flor seca, que sería la poda que tiene esta hortensia, y ahora en invierno es cuando haríamos la poda de las ramas, del ramaje. Cuanto más al final del invierno lo hagamos, mejor, porque ya empezarán a hincharse las yemas y veremos mejor por dónde contar, o sea, por dónde contar las yemas y por dónde cortar. Aparte, si podamos muy pronto, puede caer alguna helada, quemarnos las puntas y nos tocaría repasar la poda. Básicamente, lo que tenemos que conocer de la hortensia a la hora de podarla es lo siguiente. Si yo a esta hortensia simplemente le he quitado la flor seca, si yo no la podase, el año que viene florecería muy pronto, porque la rama ya tiene, la planta ya tiene el ramaje desarrollado, florecería muy pronto en primavera y daría muchas flores, pero muy pequeñitas. Si yo me fuese al extremo contrario, si yo la podase mucho, muy baja, todas las ramas, la hortensia lo que va a hacer es crecer con mucho vigor, va a dar mucha hoja, entonces tiene que dar todas estas ramas que les hemos cortado y al final florecer. Florecería muy tarde, en otoño, nos daría menos flores y más grandes. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es combinar, sabiendo eso, combinar lo que yo llamo los 3 tercios. Un tercio de las ramas no las podo, las ramas más vigorosas, para que me florezcan en primavera. Las ramas que están muy envejecidas, leña, que están leñosas, las podaría muy bajas. Esas me darían al año siguiente brotes jóvenes, rejuvenecidos, que me florecerían muy tarde. O sea, tenemos un tercio que florece muy pronto, un tercio que florece muy tarde, y el otro tercio las podaría más o menos a 3-4 yemas, es decir, a media altura, para que nos florezcan en verano. Así tendríamos flores en primavera, en verano y en otoño. Pues, si queréis, bueno, antes de empezar a podar, comentaros también, para acabar con los cuidados de la hortensia es una planta ácida, de clima húmedo, de ambiente sombrío, por eso se dan también aquí en el norte, en Cantabria. Principalmente lo que necesitan, aparte de una buena poda, es en invierno cavarlas bien y aportarles turba ácida, un sustrato con un pH ácido, porque normalmente aquí los suelos por la humedad son ácidos, pero bueno, puede darse el caso de que no. Aparte, digamos, hay que querer el suelo y también le aporta nutrientes. Y luego, en la época ya que la planta nos empieza a dar hoja, tenemos abonos especiales para acidófilas, para rododendros, azaleas, brezos y hortensias, por supuesto. Y luego está el tema del color. Las hortensias, según qué variedad, son de un color u otro. O sea, hay hortensias de variedades que son azules, que son rosas o que son blancas. Dentro de eso, el color varía con el pH del suelo y con los minerales que hay en el suelo. Si el suelo tiene hierro, como puede ser la zona de Novales,
las hortensias tienden a ponerse rojas, rojas o oscuras o rosas. Entonces los rosas son más intensos y las azules se convierten en una mezcla entre azul y rojo, ¿no? En moradas. Y si fuesen blancas, pues incluso podían teñirse de ese rojo. Y si el suelo tiene aluminio, la hortensia se pondría de color azul, ¿eh? Si el suelo no tiene ese producto, o sea, no tiene ese mineral y nosotros queremos conseguir azular las hortensias, hay estos productos azuladores que lo que aportan es aluminio al suelo. A medida que se empiezan a dar cuando la planta empieza a tener su desarrollo vegetativo, empieza a tener hoja, empieza a absorber el producto y las flores, cuando llega a la floración, se tornan de ese color. Pues nada, si queréis ahora vamos a ver un poco cómo podar la hortensia. Bien, hemos hablado de podar a 3 alturas para conseguir una floración escalonada e ir rejuveneciendo los brotes, la madera vieja. Pero antes de eso, lo que conviene también es, por ejemplo, esta hortensia está demasiado enredada, demasiado tupida. Podemos empezar simplemente por quitar las ramas que se cruzan, que se cruzan en exceso. O bien cortarlas, esas las cortaríamos bajas, porque la parte de abajo sí nos sirve, como un tercio de esas ramas bajas que queremos podar. Bueno, comentaros siempre que es un concepto básico de poda, que entiendo que todos lo conozcáis, que siempre hay que cortar por encima de una yema. Aquí más o menos se ven los nudos de la hortensia. Siempre tenemos que cortar por encima de una yema. Si cortamos entre 2 yemas, esta parte se nos secará. Entonces siempre hay que cortar por encima de una yema. Bueno, vamos a quitar esas ramas que se cruzan enredadas desde bien abajo, por encima de una yema, pues daríamos a 1 o 2 yemas de altura, para ir desenredando y aclarando un poco la hortensia. También quitaríamos algunas ramas que ya están un poco viejas, como esta. Lo bueno que tiene es que si lo hacemos mal un año, podemos hacerlo bien al siguiente. Aguantan bastante bien la poda. Incluso si las podásemos muy bajas, es una planta que ya os digo es muy rústica y no tendría problemas en desarrollarse sin problemas. O sea, la planta no se secaría. También quitaríamos ramas que estuviesen muy débiles, ramas que estuviesen rotas. Y ya vamos escogiendo un poco, digamos, ramas alternas para que nos queden, pues eso, nos queden bajitas, que son las que, repetimos, nos van a florecer más tarde, pues eso, ya cerca del otoño, a finales del verano. Digamos que ya 1/3 de las ramas que hemos escogido, las más viejas y las que más se cruzan, las hemos podado muy bajas. Escogemos otro tercio de ramas que las dejaríamos apenas sin podar. Escogeríamos las ramas más vigorosas, las más, que son estas rectas tan gruesas, porque al no podarlas ralentizamos su vigor. Ya están cortadas más o menos a una yema. Lo único, las igualaríamos para que más o menos tengan la misma altura. Las escogeríamos también un poco alternas. Y por último,
ya hemos cortado ramas muy bajas, ramas muy altas. El tercio restante lo haríamos a media altura, lo que son 3-4 yemas. Veis que son ramas menos gruesas, menos vigorosas. Y estas son las que nos darían la floración en pleno verano. De todas maneras, esto se va adquiriendo experiencia con la práctica. Bueno, pues ya tendríamos más o menos podada nuestra hortensia. Si queréis, recordamos un poco la técnica. Un tercio de las ramas las dejaríamos más altas, que son estas que veis que asoman más. Veis que están repartidas por toda la planta y que son tallos vigorosos. Estas ramas son las que el año anterior habríamos podado muy bajas y han crecido con mucho vigor. Estas nos van a florecer muy pronto, en primavera. Un segundo tercio las hemos podado a media altura, a 3-4 yemas, que esas nos van a ofrecer en verano. Y el último tercio, las ramas más viejas, las ramas torcidas, las hemos cortado muy bajitas, a 1-2 yemas, que son ramas que van a crecer como estas, muy vigorosas, pero que van a tardar mucho en florecer, van a florecer, digamos, a finales del verano o al principio del otoño. Pues nada, esos son los consejos que os hemos dado esta semana y espero veros la semana que viene para hablar de otro tema.